a tratar un tema muy importante, creo yo, que es el tema de estrategias para un transporte sostenible en el Perú. Damos la bienvenida a Eric García. Hola Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eve, hoy día vamos a hablar algo de transporte sostenible, cómo implementarlo en el país. Y bueno, quedo atento a ver cómo quieres que empecemos. No, muchas gracias, Eric. No, nada, agradecerte por darnos este espacio, por brindarnos este espacio de conversación. Creo que es un tema muy relevante para el país. Hablar del transporte, como le venía diciendo, es hablar. Yo me atrevería, tú nos vas a dar seguro más información, datos muy seguro actualizados, pero me atrevería a decir que más del 50% de energía se consume en el transporte. Me atrevo a decir, pero si no es más, por ahí estamos seguramente las cifras. Pero bueno, ya seguramente por ahí nos vas a dar alguna claridad al respecto, con respecto a este tema. Eric, de hecho, me gustaría empezar un poco en base a tu experiencia, a tu expertise en el desarrollo de este tipo de tecnologías asociados a la energía, evidentemente, seguramente desde el punto energético y desde el punto de vista también de desarrollo de este tipo de infraestructura, de este tipo de solución, vamos a decirlo más allá, más integral. ¿Cuál es la situación actual que vivimos como país? Desde el lado de tu experiencia. Cuéntanos. Uy. A ver, bueno, el tema del transporte en el Perú es un tema crítico, tenemos que decirlo, y no solamente crítico, eh, la energía que consume y lo que contamina, ¿no? Solo como dato para todos, ¿no? Solo en Lima y Callao ya hay un estudio de la Universidad de Boston que por contaminación de aire nos han quitado 4.5 años de expectativa de vida, ¿no? O sea, eso no es poca cosa, o sea, ya vivimos menos solo por contaminación de aire en Lima y Callao. Con el cálculo de los días que estás, vamos a decir, detenido en el tráfico, se te quita 20 días al año detenido en el tráfico. Y si eso lo proyectas por la expectativa de vida que tiene una persona, ya tenemos 4 años más. Entonces, si sumamos 4 más 4.5, ya 8.5 años has perdido de tu vida debido al transporte, ¿no? Eso en el nivel, el tiempo que dejas de producir, el dinero que gastas, no solo en transportarte, porque es muy caro el transporte, sino también el dinero que gastas para tener tus enfermedades respiratorias. O sea, hay muchas cosas que como persona y familia nos afecta en el año, en el último año, se ha calculado, hay una cifra de más de 3.300 fallecidos. Pues es un tema preocupante. Solamente en el tema personal, los datos son muy alarmantes. En el caso de país, ya hablemos de país, también es preocupante, porque el transporte consume principalmente, o el 80% diésel, ¿no? Y el diésel, señores, el 70% lo importamos, o sea, no lo tenemos. Entonces, siempre tenemos que traerlo, pagar precio internacional, y no solamente pagar precio internacional, lo subsidiamos todos con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Entonces, O sea, casi el importamos un producto 60% que no tenemos, que es de contaminante. hidrocarburos que importamos lo consumimos en el transporte. ¿Eso me quieres decir? O sea, estoy haciendo pequeños Sí, cálculos. sí, y aparte es algo un poco irracional, ¿no? Como país importamos algo que no tenemos, contaminante, y encima lo subsidiamos, ¿no? O sea, ya esa es la de Ripley. Y no solamente subsidiamos el diésel, subsidiamos también la gasolina regular, ¿no? Y ahora también hay un subsidio del GLP, ¿no?
doméstico, pero también mucho ese doméstico va al GLP granel vehicular, por eso incentivamos GLP vehicular, cuando también como país no tenemos GLP. Importamos 33% de GLP y vamos a seguir importando más si no cambiamos un poco la forma de verlo. Ahora, con todos esos datos, porque hay que tener claro los datos primero, ¿qué es transporte sostenible? ¿Cómo podemos? Tenemos que tener claro qué es transporte sostenible. Y el transporte sostenible, nosotros, algún grupo de profesionales, lo hemos agrupado en 3 ejes, ¿no? Y esos 3 ejes, vamos a decirlo, el primer eje es el energético, ¿no? Claro. El primer eje viene a ser energía. Tenemos como país, la energía que tenemos como país debemos usarla. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos reducir las importaciones y esas importaciones que vas a reducir, cambiarlas por productos que tengas como país. Entonces, volviendo a los números, reducimos importaciones de diésel, reducimos importaciones de gasolina, reducimos importaciones de GLP y lo podemos reemplazar por ¿qué? Por gas natural, Eso. por electromovilidad, ¿no? Podrías en el mediano y largo plazo desarrollar biogás para el transporte, podría desarrollar hidrógeno. También tenemos que tenerlo claro, ¿no? Tenemos que comenzar a consumir lo que tenemos. ¿Y por qué el Perú solo tiene que reducir importaciones? Porque el Perú sí tiene algo de hidrocarburos, ¿no? Por eso tenemos una refinería Talara, tenemos algo de producción, espero que la producción nacional de petróleo al menos llegue a la capacidad de Talara, ¿no? Entonces hay un equilibrio, ¿no? En otros países, por ejemplo, Madrid ya no tiene buses a diésel y todo es gas natural y electromovilidad y van a ingresar unos cuantitos de hidrógeno. Nosotros no estamos en la misma situación porque sí tenemos algo de diésel, espero que sea Euro 6, eso sí, usar gas natural y usar electromovilidad en menor proporción. Y algo que sí me gustaría finiquitar mucho con este tema de la electromovilidad y el gas natural. Yo escucho muchas personas, o es electromovilidad o es el gas natural. ¿Ya? Están ¿Qué con equivocados. eso? Hay una especie de polarización, vamos a decirlo Eh, entre comillas, ¿no? No quiero entrar en sí, discusiones, pero hay una sí. como que o eres de un bando Son o dos eres del bloques. otro, una cosa así. Sí, sí, y eso está totalmente errado, ¿no? Porque este es un tema técnico, económico y del país. En primer lugar, el gas natural ha sido considerado el combustible de la transición energética a nivel mundial. No lo dice Eric García, lo dice el mundo. Así es sencillo. Y a los que no les guste, el gas natural es un combustible verde y sin gas natural no hay transición energética. Ahora, el Perú tiene gas natural, ¿no? Pero también tiene y puede ser electromovilidad. Entonces, ¿cómo haces el equilibrio? Cada, cada, cada componente tiene un mercado específico. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de transporte público, que esa es la segunda variante, y sistemas integrados de transporte, que ya les voy a explicar qué es, ahí hay una composición que me gustaría decirle. Pero si ya es mercado puro, oye, tú vas a encontrar una empresa privada que quiere poner su bus eléctrico a sus trabajadores. ¿Te pide dinero? No. ¿Lo quiere hacer? Sí. ¿Por qué no lo puede hacer? Es 1000 veces a que compre un bus a diésel y que subsidiemos ese diésel como país. Ahora, si es un taxista, obviamente le va a convenir más el gas natural, porque es más económico que un carro eléctrico para hacer negocio, ¿correcto? Y aplica la misma lógica para un carro particular, por ejemplo. Si yo me compro un carro particular, yo preferiría que te compres un híbrido, un eléctrico, a uno de gasolina, porque la gasolina otra vez la subsidias. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno tiene su bloque. Y si hablamos ya del transporte de carga, que es el que más consume diésel y es el producto que más importamos, el más competitivo
ahorita es el GNL, ¿no? Entonces, cada uno tiene, vamos a decir, un espacio ganado. Entonces, en vez de estar polarizándose, deberían entender todos que la electromovilidad y el gas natural son parte de una única solución para bajar productos que no tienes. Y Ujú, ambos te ujú. van a ayudar a ver la transición energética y a reducir emisiones. Eso es lo que tenemos que entender. Mientras sigamos pensando en que es uno, o es otro, no avanzamos a ningún lado. Pero si tú, como país, dices, yo voy a reducir esto en tanto tiempo, te va a salir cuántos carros vas a reemplazar, cuántos buses, cuántos camiones, cuántos a Es gas, cuántos progresivo. eléctricos. Es El avance va a tener que ser progresivo, no puede ser como que de golpe tampoco, ¿no? Así es. Entonces, pero tienen que entender todos que los dos son parte de la solución. Los dos, cada uno en su debido. A veces yo le digo a mis amigos del gas, yo he impulsado mucho el gas natural en el Perú. Dice, no, Eric, es gas natural. Oye, ¿y el carro privado? Le digo, o sea, tú prefieres que siga comprando un carro a gasolina. No tenemos gasolina, le digo, o no tenemos GLP. Yo prefiero, como país, que ese privado pueda acceder a un carro eléctrico Ujú. o uno híbrido. ¿Me entiendes? O sea, porque te ayuda a reducir emisiones, te ayuda a reducir, vamos a decir, eh, subsidio a la gasolina. Ahora, si tú me preguntas, taxis, los taxis a gas natural. Si tú me preguntas, los camiones a GNL, pero a uno, micromovilidad, ¿qué significa micromovilidad? Motos, patinetas, Las de última milla, las que solemos decir. ¿por qué no electricidad? O sea, te das cuenta, hay espacio para todos, pero los dos son parte de un solo objetivo, reducir lo contaminante que no tienes, que es diésel, gasolina, Ujú. bueno, y GLP que no tienes, no es tan conveniente, pero no tienes, que lo subsidias, ¿no? Y que tenemos que estar así con el precio. Entonces, puedes tener dos productos claros, gas y electromovilidad, cada uno en su espacio, ¿no? Ujú. Y ahora, De hecho, dime. perdona. No sé, bueno, disculpa que te corté y acá No, que justo quería entrar un poco con el tema también de hecho nos hablabas un poco de estas tecnologías, de la tecnología de la electromovilidad, la tecnología del gas, del gas del motor licuado canoide. también al que hace referencia, ¿no? De todo esto de poder impulsar para reducir lo que importamos, lo que no tenemos, lo que no producimos, lo que acá... Me parece interesante el punto de vista, porque evidentemente también vivimos en una situación anómala, oleaje, no, vamos a decir verdades, no tenemos unos puertos importantes para captar también las importaciones y por ahí es otro problema. Pero bien, Sí, dentro de estas tecnologías que de hecho nos estás comentando, ¿qué hace falta para implementar? O sea, ¿qué hace falta? Y quizás puntualicemos un poco acá para no explayarnos en todas las tecnologías, en el transporte pesado, en el transporte de carga, en el transporte de personal. ¿Qué hace falta para viabilizar implementaciones a mayor escala? a ver, yo considero que deberíamos primero tener la meta país, ¿no? Porque si tú hablamos como país que vas a chatarrear 5.000 vehículos, o 1.000, o 10.000, puede sonarte mucho. Puede, ¿no? Y decir, ya cumplí. Pero en realidad no es mucho, porque estamos hablando de parques de medio millón, de 1 millón, ¿me entiendes? O sea, no es mucho. Entonces, lo primero que tendremos que hacer como país es determinar la meta. ¿Cuánto quieres reducir de importación? Cuando determines esa meta, vas a poder diseñar cada programa de reemplazo. Cuánto electromovilidad, cuánto gas natural, cuánto bono de chatarreo, ¿me entiendes? Mientras no tengas esa meta, no vas a poder hacer nada. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer un incentivo. No, ahorita yo sé que están trabajando una ley de electromovilidad que quieren depreciar más rápido, ¿no? No me parece mal, pero no debemos olvidarnos también del gas, ¿no? Y el gas yo no lo enfocaría al beneficio del usuario, del vehículo. Yo lo enfocaría, a diferencia de electromovilidad, que sí va un poco al usuario porque está un poco más caro que el gas, el vehículo. Yo en el caso del gas lo enfocaría
a la infraestructura, al que invierte en el grifo, al que invierte en una planta de regasificación, en una planta de liquefacción, ¿no? O sea, yo enfocaría a ellos para generar oferta, porque en la demanda no necesitas mucho incentivo. Pero ¿por qué en el gas no crece la demanda? Porque no hay oferta. ¿Me entienden? Entonces, en el caso del Y gas, cuando hablas de el oferta, incentivo quizás va. para puntualizar, estamos hablando de la disponibilidad en el punto, de oferta de los pozos, La estamos disponibilidad, hablando del la, transporte, la disponibilidad, en dónde está la carencia, por la decirlo así. oferta, la oferta que falta en gas es la de suministro, ¿no? Grifo, por ejemplo, grifos de gas natural, la mayoría está en Lime, Callao, Ica. No hay dos, tres fuera de esas ciudades. GNL, recién se hizo uno en Puente Piedra y hay dos en el norte. ¿Te das cuenta? O sea, en el caso del gas falta infraestructura de oferta, punto de suministro. En el caso de electromovilidad, la propuesta de incentivos va más a la demanda, porque los carros o los vehículos son mucho más caros, entonces sí necesitan un incentivo más fuerte, ¿te das cuenta? Pero otra vez, para poder dimensionar, tenemos que tener la meta país. ¿Cuánto quieres reducir de importaciones? No sé, pues en 5 años reduzcamos 20, reduzcamos 15, reduzcamos 10. Para eso sí se necesita una comisión multisectorial que defina eso y que todo se alinee. Y no podemos tener, vamos a decir, discrepancias, ¿no? Por ejemplo, hay inversionistas que quieren hacer algo y el que da permisos, que es el OSINERMIN, no los atiende diligentemente. ¿Por qué? Porque OSINERMIN no es que sea malo, sino que no tiene todo el personal para atender justo ese problema. ¿Me entiendes? Entonces, si tú pones la meta y pones a todos los actores, puedes ayudar a todos los actores a hacerlo. Ya, OSINERMIN, quiero que atiendas rápido. Pon más personal. Oye, MTC, quiero que des las licencias de los talleres de conversión o las licencias de los centros de chatarreo. Rápido. ¿Me entiendes? O sea, mientras tengas las metas, vas a poder aterrizar todo. Mientras no, vas a hacer buenas ideas asociadas, Es disociadas, importante, vamos a ¿no? decirlo. Ujú. Que es importante, de hecho en anteriores lives que hacía con los profesionales, nos decía, falta una institución de planificación, ¿no? Y de hecho hace sentido, o sea, cuando hablamos de energía, falta alguien que una las tecnologías, que una la necesidad, que vea la oferta, que vea la demanda, a lo que hace referencia. ¿Qué tan lejos estamos de eso? O sea, ¿o qué tan necesario es eso? Mira, yo creo que estamos un poco lejos, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos institucionalidad en el Perú. O sea, el Ministerio de Energía y Minas, su área que está encargada del plan energético es una dirección de un viceministerio. O sea, es tercer nivel. Así de sencillo. Segundo, el ministerio por ley no puede coordinar eficientemente con todos los actores, porque algunos actores no coordinan o no tienen metas, cosa que eso hay que cambiarlo, ¿no? En el caso de los INERMIN, ¿no? Creo que hace mucho daño no tener claro su rol de regulador y supervisor, que son dos roles totalmente diferentes, ¿no? Y eso lo estoy diciendo ya en las últimas entrevistas que me dan, porque yo he trabajado en los INERMIN. Y nosotros como Sinermin, en mis tiempos, ¿ya? Hacíamos caso al ministerio en el tema técnico, porque los que ponían la norma y los que interpretaban la norma era el ministerio, y nosotros aplicábamos lo que el ministerio diga. O sea, nuestra función era que se cumpla la norma, así de sencillo. Entonces, a veces hay una confusión con tantos cambios de gestiones que ha habido Sinermin en estos últimos años. No se tiene claro esa función. Entonces, Socinermin a veces, no te digo que siempre, pero a veces su rol de regulador, que sí es autónomo, ahí sí yo completamente de acuerdo que debe ser autónomo para regular tarifas, ¿de qué? Gas natural y electricidad. Pero para el caso de supervisión sí tiene que alinearse al ministerio. Entonces, en algunos casos, hay algunos inversionistas que me comentan, Eric, el Socinermin no acepta la posición del ministerio porque dice que es autónomo.
Oye, aguanta. Autónomo en tarifas, no en supervisión. ¿Te das cuenta? Entonces, esa dicotomía a veces no ayuda a las inversiones. Ujú. ¿Te das Genera, cuenta? genera un poco ¿cómo Claro. se llama? Entonces, si tú fueras inversionista, vas a poner dinero sabiendo que un permiso te puede demorar 2 años o que simplemente nunca lo vas a sacar porque tiene una posición diferente a la administración. ¿Te das cuenta? Entonces, generas incertidumbre. Y la Ujú, incertidumbre es lo peor que puede pasar para la inversión. ujú. O sea, si Sí. hay mucha incertidumbre, la inversión se paraliza y no generas confianza, que es lo que nos falta para desarrollar inversiones, ¿no? Ujú. Entonces, en el eje de energía, en lo que falta es eso, tener planificación, tener los roles de las instituciones claros, tener la meta país de reducción de importaciones para poder dimensionar los programas, ya sea de gas, electromovilidad, y por qué no, normar también hidrógeno, normar también biogás. Otra vez yo estaba conversando con varios amigos y me dicen, oye Eric, tiene que ser gas. Sí, y hay un proyecto de una mina que quiere hidrógeno, está mal eso, me dice, tiene que ser gas. Y yo agarré y le dije, con mucho cariño, le dije, a ver, le digo, la mina, ¿te ha pedido dinero? A ver, dime, ¿te ha pedido dinero? ¿Le ha pedido un sol al Estado peruano para su proyecto de hidrógeno? No. ¿Y por qué le vas a prohibir? Es como que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Todos tenemos que comer atún, ¿no? Ujú. Y se acabó, ¿no? Claro. Y ya no quiero que comas huevo, yo quiero que comas atún. Te estás volviendo Es un un poco, poco ampliar el panorama, claro, es un poco o sea, no reducir, es un poco más de dar más cabida, por decirlo claro. así, a las Entonces, iniciativas, a las tecnologías, sí, y de hecho, porque Eric, el tema normativo, las empresas son libres y lo que sí tendríamos que hacer lo que tú acabas de decir, viabilizar las normas. O sea, debería haber una norma de hidrógeno que diga claramente si una empresa quiere hacer una iniciativa, qué tiene que hacer. Punto. ¿Qué estándar tiene que cumplir? Se acabó. Hay o no haya, habrá una. Una de biogás, habrá una. Pero no tienes que restringir, ¿no? ujú, Pero mucha gente entiende que si tú haces la norma, no, es que ya estás apostando. No, estamos poniendo las reglas claras porque habrá inversionistas que querrán para hacer cuando eso. ingrese, para Y cuando obviamente ingrese ahorita el y cuando hidrógeno, en tecnología. esto, porque esto tiene que entrar también en una lógica de mercado, Sí, o va a sea, entrar, tarde o no temprano va a podemos entrar. dejarla de, claro, claro. No Entonces, lo puedes Eric, dejar de lado. no lo podemos dejar de lado del mercado, no podemos, pero es importante que desde el Estado haya normativas claras que den esa seguridad hacia los inversionistas o a los planes de inversión que incluso puede tener el mismo Estado. Eric, quería un poco puntualizarte hablando de transporte pesado, hablar un poco del transporte público, ¿no? Que definitivamente en las ciudades es algo que a todos creo que nos interesa que eso mejore y creo que hay un gran potencial desde la infraestructura y evidentemente en el eje energético, en el transporte público. Pero a nivel país, a nivel de nuestra situación actual, ¿qué normativas o cómo deberíamos políticas normativas, estrategias quizás institucionales, qué hace falta para despegar? Porque siempre hablamos de esto, pero como que estamos allí en la resistencia o estamos en la filosofía, pero como tú decías, hay poca acción, hay poca planificación. ¿Qué hace falta a nivel normativo? Porque siempre se habla a nivel normativo puntualmente en el transporte eléctrico, en el transporte público, ¿no? Para traer tecnologías sostenibles. A ver, a ver, esa es una buena pregunta, ¿ya? Pero yo comenzaría, más que la norma, tenemos que cambiar de chip, todos, ¿ya? Y eso es para todos. Creo que durante muchos años, y eso lo digo que creo que todos lo hemos vivido, al menos todos los que tenemos más de 35, ¿ya? Eh, Estamos. todos hemos ido en una combi, hemos ido en un bus, nos han dejado parados cuando éramos colegiales, porque no nos dejaban subir, o nos han querido cobrar más, ¿no? O nos han insultado, o nos han dicho arrímate, ¿no? O si no, bájate, o nos han dejado donde les ha dado la gana. Y durante muchos años nosotros hemos tolerado eso. O sea, primero,
Lo para poder... seguimos haciendo. Yo Claro, creería que esto sigue haciendo. O sea, a lo que tú me quieres decir, un poco, ¿cuál es el propósito humano en esto? Eso un poco te quisiera lo entender. primero que tenemos que pedir el cambio, Ever, es en todos nosotros. Todos tenemos que pedir un transporte sostenible, de calidad y seguro. O sea, todos nos merecemos un transporte de calidad, seguro y amigable. Métanselo en la cabeza todos. Díganselo a su hermano, a su papá, a su hijo, a su vecino. Todos nos merecemos eso, es nuestro derecho. Ese es el primer cambio que tenemos que hacer. Ahora, una vez que lo asimilemos, lo tenemos que exigir al Estado, porque ahí viene lo que tú dices, cómo se hace, y esa es la estrategia, que ya lo está haciendo. Me da mucho gusto el cambio que ha hecho la ATU, Promovilidad también, que están cambiando un poco este enfoque y que lo están impulsando. Señores, no existe en el mundo un transporte público que funcione sin participación del Estado. ¿No? No funciona en ninguna parte del mundo. Es inviable, creería yo, porque es público, estamos hablando de espacios públicos gestionados por el Estado. Ya de ahí partiendo es Y ahí inviable que pasa. no ¿Por participe el qué? Estado. Y les traigo el ejemplo para que me entiendan. ¿A qué me refiero? ¿Por qué creen, señores, que las combis o los buses corretean? ¿Por qué creen que se cierran? ¿Por qué creen que se paran donde le da la gana? ¿Por qué creen que corren? ¿Por qué? Porque su negocio de transporte lo paga el pasajero. Ergo, si no hay pasajeros, ellos no ganan. Por consecuencia, matan por el pasajero y literalmente lo Lagunante. matan. Literalmente lo matan porque a veces lo atropellan o se choca. Es Entonces lagunante. ellos compiten por el pasajero. Claro. Ese es uno. Dos, quieren rentabilizar cada viaje al máximo. Por eso, si nos pueden meter como sardinas en un bus, nos meten como sardinas en un bus porque más pasajeros, más plata, menos gastos salen porque es un solo viaje. ¿Ok? Grábenselo bien. Entonces, eso es cuando el modelo, en teoría, es autosostenible. No participa el Estado. Le da la concesión y el Estado, ve tú qué haces. Y en la práctica nos ha dejado a merced de transportistas que han hecho lo que les ha dado la regalada gana. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo se cambia eso? Con lo que está impulsando la ATU, con lo que está impulsando Promovilidad y lo que tiene todo el mundo. Sistemas integrados de transporte. Eso. ¿Ya? Que Pensar son más allá de una corredores, solución, más allá de una forma. claro, que son corredores que tienen una frecuencia de viaje, que determinan de acá a acá en cuánto tiempo vas a llegar, y sí o sí, haya o no haya pasajeros, pasan vamos a decir, cada 5 minutos. No hay, ahí no hay cobrador, porque tú sabes que ese bus va, ¿me entiendes? Sí o sí, y pasa cada 5 minutos, y pasa vacío, igual pasa. Acá no. El metropolitano, por ejemplo, como es autosostenible, cuando ve que los pasajeros bajan menos frecuencia de carros. Y cuando hay más hora punta, las aumenta. En otra fecha no Está, pasó. claro, En es otra parte de la fecha, operación de un sistema integrado de claro. transporte. No, ese es un sistema autosostenible en donde quieren rentabilizar. Tú te refieres por Porque el un otro lado. sistema integrado de transporte tiene una frecuencia dada. Se acabó todo el día. Tú sabes a qué hora pasa. Punto. Ujú. Y pasan cada 9 minutos. Y pueden pasar un bus a medio llenar y otro vacío y otro lleno. No importa, porque la ecuación de dinero el Estado le completa. Por eso es participación del Estado. Por eso la palabra es cofinanciado. Un ejemplo de cofinanciado, señores, es el metro, la línea 1 del metro. La línea 1. La Hasta línea ahora 1, no sube del 1,50, creo. claro, Ya que hace no un tiene par el de... 1,50, que en el papel debería ser 4,50. Pero ¿quién paga eso? El Estado. Pero el Estado, si paga, debe exigir. Ahí viene ya el otro componente. Debe exigir cada cuánto va a pasar. Cada 3 minutos, cada 2 minutos, cada uno. ¿Me entiendes? Uno. Dos, en el caso de buses, puede decidir, oye, de mi 100% de buses, 80% a gas, tanto eléctrico.
¿Me entiendes? Porque tenemos que comenzar como país a tener también la experiencia eléctrica. Pero ya lo define el Estado porque el Estado aporta, ¿ok? Puede decir sistemas de recaudo automáticos, puede decir paraderos, puede poner seguridad. Eso es un sistema integrado de transporte. Y lo más importante, ¿ya?, es la transparencia de información. ¿Qué significa eso? Para los que han viajado al extranjero. Cuando tú quieres irte, vamos a poner un ejemplo, acá, en Lima, de Breña a Villa El Salvador, deberías agarrar tu celular, poner Breña, Parque, Muebles, Villa El Salvador. Y deberías salir en tu celular, camina 100 metros al paradero 1. Claro, ¿qué rutas Va a tomas? Como... pasar la línea C en 5 minutos. Ahí vas a pasar 10 paraderos, en 20 minutos te bajas, al siguiente paradero caminas una cuadra y ahí te va a llevar otro bus hasta Villa El Salvador. Vas a pasar 15 paraderos y vas a llegar en 40 minutos. Entonces tú agarras y sabes que hasta de Breña, Villa El Salvador, vas a llegar en 50 minutos. Entonces tú agarras y dices, ¿50 minutos? Ok, estoy apurado, voy a ver mi aplicativo de taxi. Mi aplicativo de taxi llega en media hora, tomo el taxi. Si no, me voy en el bus. Es mi circuito de transporte. ¿Por qué en el Perú no funcionan los corredores? Los corredores no han funcionado, uno, porque es autosostenible. O sea, ellos ven la frecuencia, ven todo, ¿me entiendes? Porque necesitan mantener su ecuación. Pero sobre todo porque nunca se transparentó. ¿Qué significa eso? Yo me he parado a veces en la Javier Prado. He dicho, oye, quiero ir a tal sitio. ¿Qué bus pasa? Tal. Oye, ¿a qué hora pasa ese bus? No sé. La gente está, no sé. Haz cola. Oye, pero está apurado, pues. No hay, No haz cola. no hay esa información No hay esa que información. determine. Y en Claro. ese rato pasa el colectivo y te dice, ¿no? Javier Prado, el jockey, tanto. Puchi, tú quieres ir, te tomas el colectivo. Entonces, el colectivo, ¿qué es lo que atiende? Una necesidad. ¿Cómo tú puedes cambiar eso atendiendo a la necesidad? Lo primero, más buses, más frecuencia. Y tú crees que la alternativa es por, o sea, hablando de lo que yo voy escuchándote, ¿no? Que el Estado colabore cofinanciar estos proyectos. Esa es la alternativa Sí, que se debería seguir. No hay otra no, alternativa para el transporte público. en transporte público no. ¿Por Ujú. qué? Porque si no haces eso, Ever, el transportista va a rentabilizar y la rentabilización pasa por llenar el bus, ¿ok? Y matar por el pasajero. Tienes los incentivos perversos. Es como que tú eres el transportista, tú eres dueño de tu carro, Ever. Ya te voy a poner un ejemplo, tú eres dueño de tu carro. Tienes que dar, de 8 de la mañana a 8 de la noche vas a dar 5 vueltas a Lima. Tú lo que vas a querer es que suban la mayor cantidad de pasajeros. Y si ves un carro al lado, ¿qué vas a hacer? Vas a corretear para que suban al tuyo, no al de al lado. Y cuando subas, en cada paradero, se plantan, aunque pasen 7 semáforos, para que se llene tu carro, porque vas a ir vacío. Claro, ¿Ok? claro, sí, Entonces, la lógica es sencilla. sí, Si tú quieres tener calidad en el transporte, necesitas sistemas integrados de sí. transporte cofinanciados con el Estado, Claro. pero el Estado poniendo las reglas. Así Y como lo ha hecho. es ahí donde se complica, ¿no? Creo yo. Yo creo a nivel de segura, yo no conozco mucho la gestión pública, lo sé un poco por el sector, pero creo que es ahí donde hay más que trabajar en la parte seguramente del Sí, pero no involucramiento en es las inversiones. imposible. O sea, por ejemplo, me ha gustado mucho lo que ha hecho Latu, ¿no? Ahora con el nuevo presidente, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha comenzado a fiscalizar, ha comenzado a ver que en la línea 1 del metro no clonen tarjetas. Eso era hace años, porque es dinero que estamos subsidiando todos y hay gente que se lo estaba robando literalmente con las tarjetas clonadas, ¿no? 3 Pero millones, no sé cuánto claro, escuché. o sea, imagínate cuánto Era, dinero, era porque es el increíble. dinero de todos. Y ese es el dinero de todos los peruanos. Entonces, sí se puede hacer cambios, pero teniendo el norte y apoyando, ¿no? Por eso yo, dentro del transporte sostenible, ese es el segundo eje. El primero es el energético. El segundo, los sistemas integrados de transporte con participación del Estado, que te va a permitir definir frecuencia, duración de viaje, tipo de vehículos, tipo de energía,
tipo de sistema de recaudos, dónde son los paraderos, la información de los transportes, ¿me entiendes? Por eso es importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Ya? eso es integral. Y ahí entra a tallar la tecnología, ahí entra a tallar el desarrollo Porque de participa. impulsar a ciudades inteligentes y Claro, todo este tipo de es cosas. como que yo te diga, imagínate que tú eres el transportista, discúlpame que te agarre ejemplo, ¿no? No, Y no. yo te digo, ya mira, Ever, ¿sabes qué? Para darte tu licencia de tu ruta, quiero que pongas sistema de recaudo, vamos a decir, Bluetooth, ¿ya? Y aparte quiero que tu carro tenga pues aire acondicionado y quiero esto, 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 esto. Y tú vas a decir, oye, pero yo pongo el pasaje, vamos a decir, para tener eso tendría que poner pasaje 3 soles y la gente no me va a pagar 3 soles. Ujú, ¿Me entiendes? Entonces no puedo. ¿Te das cuenta? Cambio, cuando tú quieres calidad de Estado, tiene que apreciar porque es un servicio público, es una necesidad pública. Por eso, lo primero que tiene que hacer la gente es pedirlo. ¿No? Yo siempre, cuando estaba viendo gas natural, yo tenía un sueño, ¿ya? Que es el mismo sueño que ahora tengo, ¿no? Porque creo que la vida está llena de sueños, ideales y hay que luchar por ellos, ¿ya? O sea, eso siempre hay que... vamos por ellos, vamos por ellos. ¿ya? Claro que sí. Por ejemplo, yo cuando comencé en el tema del gas natural hace bastantes años, hicimos un estudio de la población acá en Lima y Callao, y la población, el 99% de los encuestados y de los focus group que hicimos, decían que el gas natural era un servicio privado y no reconocían a Sinarmin y que todo era cálido. Ujú, Cosa que a nosotros como Sinarmin en ese entonces, cuando estaba con mi equipo, nos indignó, pues no nos conocía nadie. Entonces comenzamos a hacer una campaña de sensibilización y dentro de esa campaña de sensibilización uno de nuestros objetivos era que la gente pida el gas natural. Entonces yo les ponía un ejemplo cada vez que iba a una charla, ¿no? Le decía, así, ¿qué haces cuando tú tienes un terreno, cuando tú tienes un departamento, una casita? ¿Qué es lo primero que pides? Luz y agua, ¿no? ¿Sí o no? Luz y agua. Mi sueño era que básico, ¿no? cuando Que tú pida tengas, luz, agua y gas. ¿no? Que pidan, quiero luz, agua y gas. Ese era mi sueño. Y es lo mismo que ahora con este nuevo proyecto que me han invitado y me ha gustado mucho. Espero que la gente pida, quiero un transporte sostenible, seguro y de calidad, ecoamigable, con participación Ujú, del Estado, porque es mi derecho, ujú. ¿no? No es Quizás estamos sobreentendiendo que es necesario. Tú dices, no, no, que no se siga sobreentendiendo, sino poner una voz de tenemos que llamar pedirlo. la atención, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a decir, si el ciudadano no lo pide, esto no avanza. Si el ciudadano no lo pide y el ciudadano no se compra la idea y no lo fiscaliza y no lo pide, esto nunca va a avanzar. Por eso es un tema, primero, cambiar acá, de todos, ¿no? Claro. Y el tercer eje es el no motor, ¿no? El que yo le digo no motor, vamos a decirlo, es la seguridad, ¿no? Debe haber cruceros peatonales, tiene que haber una buena semaforización, tiene que haber buenos puentes, tiene que haber Infraestructura. ciclovías, ¿no? O Ujú. sea, tiene que haber Infraestructura. Ujú. infraestructura. Entonces, Infraestructura que esos no. tres componentes es transporte sostenible. Entonces, cuando nosotros hablemos de transporte, no tenemos que quedarnos en la guerra del eléctrico y el gas. No, es mucho más grande. Como Claro. país, ya hemos explicado un poco la situación energética país. Tampoco tenemos que quedarnos, ¿cómo se llama?, en ese lado. El otro es sistemas integrados de transporte. Oye, tenemos Ujú. que pedir como derecho. Yo les cuento un tema, ¿por qué me gusta mucho el transporte? ¿No? Eh, yo estudié fuera, o sea, salí del ministerio y lo primero que hice, yo me fui a estudiar un máster en España, específicamente en Barcelona. Y Barcelona es una de las ciudades que tiene mejor transporte público. Y solo para que se den una idea, Barcelona tiene casi 1,5 millones de habitantes y tiene 9 líneas de metro. 9 líneas de metro. Y hay una que te lleva al aeropuerto y tienes una tarjeta de 40 euros para todos, que más o menos equivalen a 160 soles, que te dura un mes, que con eso puedes irte al aeropuerto, puedes tomar cualquier metro, cualquier bus, cualquier tranvía, las veces que quieras, todo el día. Ujú. Obviamente eso está
con participación del Estado, porque eso también lo paga el Estado. Pero todo es súper seguro, súper limpio. Ujú, Allá aprendí que cuando yo me subía a un bus o un metro, cuando era tiempo de invierno había calefacción y cuando había ujú, tiempo de verano había aire acondicionado, ujú, había conexiones por USB, ujú, todo era limpio. Había una ujú, educación bárbara. Por ejemplo, si tú entrabas a los metros, y eso es para todos, tú subías las escaleras eléctricas para los metros o bajabas, ujú. todas las personas se ponían al lado derecho A la derecha. Ujú, y el ujú, ujú. izquierdo te lo dejaban libre. ¿Por qué? Porque el izquierdo, señores, era para el que estaba apurado. Entonces, el Para que más. estaba apurado podía correr por el izquierdo porque te deja el avión, te vas por el izquierdo y nadie se molesta porque todos están en el derecho. Entonces, es un tema de cultura, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y hablando de cultura, Ever, ahí viene lo último, ¿no? Para poder lograrlo. Tú me has pedido cómo lograrlo. Yo justo estaba hablando con algunos amigos que están incentivando también el transporte, el tercer eje, ¿no? Que es más ciudadano. Y me dijeron que conversaron con varios municipios, ¿no? Y les gustó la idea de educar a las personas, de decir, vamos a decir, cultura, no correr, respetar al peatón, los cruces. Y cuando quisieron hacer los programas, no podían gastar presupuesto público, porque no Claro. está como Porque no está política. dentro de las partidas presupuestales, ya sea gasto corriente, que normalmente podría. Pero va más allá. Esto es cultura. Esto es cultura. Y cuando Ujú, tú te vas al Ministerio de Cultura, va a haber cultura o temas afro, indígena, selvático, ujú, que no está mal, pero ujú. no tenemos una identidad país del ciudadano que quieres, Cívica. como Una cultura cívica. una cultura cívica. No lo tienes. Entonces, no, al no tener el objetivo, no puedes Ujú. identificar la brecha ni las acciones a cerrar. Entonces, si tú lo tuvieses, podrías enseñarle a los niños, desde muy niños, jóvenes, adultos, cómo tiene que ser el peruano, ¿no? Respetuoso, si quieres, el transporte, las señales, ¿me entiendes? O sea, como pasa en otra parte del mundo, donde tienen... Claro, ahí nos vamos a otras esferas, ¿no? Nos vamos ya seguramente a tener un tema, evidentemente, de educación, que también es un tema es un tema creo que bastante amplio de hablar. De hecho, Eric, estábamos hablando de esto de transporte público, creo que particularmente también me genera una gran pasión de que esto se ordene, pero bueno, el tiempo también nos apremia. Yo quería pasar un poco a otro sector, que es la A ver, dime, minería. dime. La minería es una actividad, quizás si la minería se resfría, nos resfriamos todos, ¿no? Porque aporta mucho a la balanza comercial, ¿no? Es una actividad de importación que genera ese equilibrio, por lo tanto es tan indispensable o tan bueno, más que indispensable para nuestra economía. De hecho, se vienen desarrollando pilotos también en la minería, pilotos de movilidad eléctrica, ya sea para transporte personal, también para transporte de carga. Hay pilotos que se vienen haciendo, pero ¿qué hace falta para llevarlo a otras escalas? ¿Qué? No sé, digo, faltan más pilotos, falta tecnología, no se experimenta, necesitamos ver para creer o falta inversión. ¿Qué es lo que hace falta para que esto se despliegue? ¿No? A Para que ver, se despliegue a mayor escala. a ver, vamos a tener claro algo, ¿no? Por ejemplo, las mineras o las empresas privadas, para que puedan desplegarse es lo que deberíamos buscar en la electrónica, la estandarización de, por ejemplo, de las electrolineras o de los cargadores, no tener 4 o 5 estándares, capaz deberíamos como país definir uno o dos para poder tener mayor puntos de recarga, ¿no? Capaz el tema de la depreciación acelerada ayudaría, ¿no? Pero sobre todo las leyes tienen que estar claras para que ellos tengan predictibilidad, ¿no? Tú no puedes tener, no sé, pues 5, 6, 7 estándares de conexión, ¿no? ¿Y qué pasa? Que vas a un centro comercial, te pongo un ejemplo sencillo, y tienes el estándar A, tu carro tiene el B, no te sirve, ¿no? Vas a otro, tiene el C, tampoco te sirve. ¿Ya? Entonces, cosas así. Lo que falta en electromovilidad es tener algún incentivo capaz tributario en eso que ha planteado el MES, que me parece bueno, la depreciación acelerada, pero sobre todo las normas, o sea, las normas que te permitan la estandarización.
y que la gente no se preocupe, porque esas empresas, tipo mineras, Ujú. industriales, cambian a electromovilidad porque es una tendencia de su casa matriz. Y eso hay que Sí. entenderlo, ¿Es ¿no? una Y actividad de sostenibilidad, alguna estrategia de claro, su sostenibilidad? casa matriz ha dicho todas mis operaciones eléctricas y hay que respetarla. Entonces hay que darle las facilidades, ¿no? Y no hay que decir, no, él tiene que usar gas natural, ¿no? El gas natural, dediquémoslo a la carga pesada, dediquémoslo al sector público, más en los sistemas integrados de transporte, y dejemos que el mercado solito se arregle, siempre teniendo la visión que tanto el gas y la electromovilidad son parte del cambio. Y lo otro que sí tenemos que ver, que ya es minería, es que el Perú tiene muchos minerales y el Perú no tendría que ser solamente un proveedor de materia prima. Creo que el Estado podría negociar con muchos de los proveedores eléctricos, al menos para que en el Perú se desarrolle algo de industria, se Ujú. desarrolle aunque sea una primera transformación, o que al menos Ujú. los componentes sean más Ujú. accesibles al Perú, porque, señores, algo que sí hay que tenerlo claro, eh, por más que se quiera meterle toda la intensidad de electromovilidad, no se va a poder, porque el consumo de los fósiles es tan grande que para poder reemplazar todo necesitarías así de minerales, no, así, y no hay. Entonces, por eso a nivel mundial se ha dicho que el gas es el que te soporta, ¿no? Hay que hacer este cambio, ya una gran parte del gas te ayuda y el otro es la electromovilidad. Entonces, van de la mano. En el caso del Perú, el gas va a tener mayor peso porque a diferencia de otros países, la ventaja que tiene el Perú es que el precio pues está regulado casi, el del gas del mercado interno. Claro. Pero eso no implica que te vas a cruzar de mano y no vas a impulsar ni electromovilidad, ni hidrógeno, ni biogás, que es algo que también tenemos un montón, que es lo que está haciendo España y Portugal full, porque antes dependían mucho del gas de Rusia y lo que están haciendo es generar su propio gas. Y se Ujú. sorprendería, el biogás lo están sacando de los basureros, de las granjas, y no Claro, claro, y todo se integra, claro. usando solamente para generación eléctrica, lo están usando netamente para meterlo en los carros. Y Ujú. la gran ventaja del biogás es que usa la misma infraestructura del gas. El hidrógeno Mismo también lo está ducto. usando los ductos del Ujú. gas. Entonces, Ujú. eh, el gas ayuda a toda la transición, pero sin perder el impulso a la electromovilidad, porque imagínate, pasan unos años, vamos a querer comenzar electromovilidad y vamos a estar desfasados también. Tenemos que agarrar experiencia, tenemos Ujú. que generar conocimientos desde ahorita. Y Ujú. el tema de la electromovilidad, el conocimiento es intensivo, a diferencia de otros, ¿no? Porque va cambiando muy rápido. Solo en las baterías cambiaron, pues, de una composición, ahora hay como 5 composiciones, ¿no? Entonces, Sí, sí, y, sí, eso y es es un espacio, la tecnología, de hecho, avanzar, no podemos quedarnos atrás como país. Creo que todas las tecnologías son buenas en esta transición. Impulsar la sostenibilidad en el transporte, están esas tecnologías. De hecho, clarísimo, clarísimo, Eri, lo que nos has comentado. sí. No sé, ¿tienes alguna otra pregunta o puedo conectar el No, cargador? no, no. Porque te va a apagar Eric, no, ya con esto terminábamos. Agradecerte por todo lo que por lo que nos has comentado. Ha sido muy, muy esclarecedor, bastante interesante los ejes que nos has comentado en este tema de transporte sostenible, sobre todo para las ciudades también, y por qué no darle esa posibilidad al privado para a que todos. siga impulsando. Ahí Ujú. yo les recomiendo, estos 3 ejes es lo que está impulsando la iniciativa de Transporte Sostenible Asociación. Nos pueden encontrar en redes, ¿no? Y lo que buscamos es mejorar nuestro transporte para todos los peruanos, para nuestros seres queridos. Algo que me gustó cuando estuve allá era la seguridad, cómo podían transportarse seguro los niños, los adolescentes. Yo tengo una hija adolescente y me encantaría que si se sube a un transporte público esté seguro y yo no esté pensando que le robaron, que se chocaron, que la dejaron en medio camino, que la bajaron, cualquiera la empujaron, como pasó tantas veces. Entonces, tenemos que cambiar. El transporte sostenible es nuestro derecho, tenemos que exigirlo, hay formas de hacerlo, pero no se puede lograr si no todos nos unimos y todos lo pedimos como ciudadanos, ¿no? Entonces, Súper. los invito a que se sumen a este movimiento.
Súper, súper, Eric, que estés bien. Yo te agradezco por el espacio. Vamos Dale, a estar dale. seguramente compartiendo en LinkedIn muchas otras estrategias, ideas, lo que fuera. La idea es ponerlo sobre la mesa, como yo digo, y a partir de ahí se tome acción. Y como tú dices, pedir. Es algo que creo que todos debemos impulsar. Me sumo, en todo caso, a esa iniciativa. Dale, dale. Un gusto, Ever, y muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, siempre a tu orden. No te preocupes. Súper, Cuídate. que estés bien. Ah, chao. Ha sido con nosotros Eric García, experto en movilidad, agradecido por darnos esos minutos.